Eh, Buenos días a todos. Si en cualquier momento me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Va a haber, bueno, esta charla está separada en dos sesiones, una que sería una parte teórica muy corta y ya después una parte práctica. Entonces vamos a hablar un poco del Big Data. Como había dicho Joana, mi nombre es Cristian González. Entonces, primero que todo, ¿qué es el Big Data? Cuando hablamos de Big Data nos referimos por lo general a las tres V, el cual son volumen, velocidad y variabilidad. Vamos a tener una gran cantidad de datos que se van a obtener a una velocidad muy alta y que puede que no estén correlacionados entre ellos esos datos. ¿A qué nos referimos con que relacionados? De que no tengan ninguna relación un dato con el otro, así vengan de la misma fuente. Esta gran cantidad de datos es difícil de procesar con métodos convencionales y por lo general son datos no estructurados. Y también hay otro tipo de datos, los cuales son los estructurados y los semiestructurados. El Big Data cogió impulso a inicios de los 2000 con señor. Sí, más adelante, la siguiente presentación explico esos tres tipos, como para que se den una idea con algunas imágenes. Entonces esto inició a inicios de los 2000 con Napster, el cual fue la primera red peer-to-peer. ¿A qué nos referimos con peer-to-peer? Que se podía entregar información de persona a persona, que fue una de los auges ya de internet, que yo pudiera compartir información con el resto del mundo. ¿Qué información que se compartía en esta red? Canciones MP3. Esto fue el boom de la interacción de la gente con la red. En un año lograron 26 millones de usuarios. Y pues los demandaron, les tocó cerrar por derechos de autor, pero esto impulsó a otras empresas tales como Facebook, YouTube, Instagram, entre otras, a poder generar, a poder ver la importancia de obtener estos datos. Hoy en día hay todos los dispositivos que se conectan a internet ofrecen, bueno, adquieren estos datos y los van almacenando en la nube para así después poder hacer alguno de los análisis que vamos a ver más adelante. ¿A qué nos referimos con datos estructurados? Son datos organizados que usualmente nosotros vemos en tablas de Excel, que están organizados por filas y columnas. Las columnas tienen un identificador o se podría también denotar como un título, y pues estos son los que las herramientas de minería de datos procesan con facilidad. ¿Cuáles son estos tipos de minería de datos? Hablamos de Machine Learning, inteligencia artificial o estadística. Ya los datos no estructurados son todos los tipos de datos que nosotros podemos encontrar en la red. Estos son los que más abundan, el cual no tienen un valor definido. Se podría decir como los correos electrónicos, documentos de texto, archivos PDF, hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo son datos, igual un documento en Excel, pero toda la información que tiene dentro está esparcida, no tiene ningún título identificador. Imágenes, videos, audios, entre otras cosas. ¿Y cómo se trabajan con estos datos? Estos datos toca organizarlos, llevarlos a una estructura organizada como la que vimos anteriormente. Entonces esta información se le asigna algún identificador para así poderla procesar, se le asigna algún tipo de categoría. Y ya los datos semiestructurados, tenemos dos tipos, los que más se utilizan, que son los XML, que son de etiquetado. Digamos, pues cuando hablamos de etiquetado nos referimos se podría decir como cuando uno trabaja en HTML, que viene como por etiquetas. O sea, no es una información organizada, pero tampoco es desorganizada porque tiene una etiqueta identificadora. Y los tipos JSON, que estos sí los encontramos en todo lo que sean aplicaciones móviles o cuando queremos enviar grandes cadenas de información. Los tipos JSON en programación son conocidos como diccionarios. Ahorita más adelante les mostraré cómo es la estructura interna ya de un diccionario. Como les dije, o sea, no es propiamente una tabla, pero tiene sus identificadores y también se pueden combinar con datos estructurados para darle más robustez
a la búsqueda o al análisis que se desea hacer. Estos serían los tres tipos de datos. Entonces, listo. Entonces, ¿por qué es importante usar Big Data? Pues toda esta información que adquieren las empresas, ellas les dan algún uso. ¿Qué tipo de usos? Pues para reducir costos, reducir tiempos, eh, para desarrollar nuevas propuestas, optimizar las ofertas y tomar decisiones inteligentes. Más adelante veremos un poco más a fondo estas características ya con algunos ejemplos. Tipos de análisis que se pueden hacer con el Big Data. En la imagen que tenemos ahí mostramos la información que adquieren. Estas son algunas de las redes sociales más influyentes. Entonces podemos ver la cantidad de información que adquieren en un minuto. Entonces, como se pueden dar cuenta, es mucha información. Tan solo en un minuto Twitch obtiene 2 millones de datos. Entonces, por eso es tan complejo procesar estos datos con herramientas convencionales. Entonces, ya con toda esta información, ¿cómo nosotros la podemos analizar? Pues hay 4 tipos de análisis: análisis predictivo, prescriptivo, descriptivo y diagnóstico. El análisis predictivo, también conocido como ciencia de datos, lo que hacemos con ello es analizamos todo el conjunto de datos que se obtiene en tiempo real y así intentar hacer proyecciones a futuro, también conocido como un modelo matemático, pero este modelo es obtenido en tiempo real. Ya en el análisis prescriptivo nos dice presenta las posibles consecuencias de cada acción que puede generar un negocio. Entonces lo que nos muestra es que no vamos a tener solo un camino, sino vamos a tener varias posibilidades, varias posibilidades que podemos tomar para así darle un rumbo a la empresa. O sea que dependiendo qué acción tomemos, así mismo va a ser el resultado. Entonces vamos a tener la opción de tener muchas opciones, escoger una y así poder obtener los mejores resultados con respecto a la acción que se tomó. Entre ellas hay combinaciones también para hacer algún tipo de mejoras, pues para que también lo tengan presente. O sea, casi todas se relacionan con el análisis diagnóstico. Tenemos el análisis descriptivo, el cual es con un historial de datos poder tomar decisiones en tiempo real. Cuando hablamos de historial de datos nos referimos más o menos de 5 años en adelante. Y ya el análisis diagnóstico nos permite, ya nosotros tomamos una acción, entonces con base a la acción que se tomó, poder mejorar. Entonces, digamos, nosotros tomamos alguna de las opciones y vemos que no actuó de la forma que nosotros deseábamos. Entonces, podemos volver a hacer el análisis y recapitular, volver a tomar el rumbo. Entonces esto se hace este sería el tipo de análisis diagnóstico, que vamos tomando acción cada vez que se puede o cada vez que vemos que no está ocurriendo como lo esperamos. Aquí tenemos algunos ejemplos prácticos. Nike también es una empresa de tecnología y ellos tienen unos dispositivos el cual son llamados wireless, que se podría decir que son como accesorios o prendas ya vestibles que monitorean, que realizan un monitoreo mientras uno está haciendo ejercicio, qué tipo de datos puede recopilar, velocidad, frecuencia cardíaca, distancia, entre otros. Para que ellos les sirve tener esta información para poder saber en qué horario a la gente le gusta hacer deporte, en qué países, en qué épocas del año. Entonces ellos, sabiendo toda esta información, lanzan campañas publicitarias en áreas en específico, sabiendo cuál es la necesidad de ese público. Entonces esa es una de las aplicaciones que utilizan ahí con la ciencia, con el Big Data. También tenemos una empresa UPS, United Parcel Service, el cual es una empresa de mensajería logística que se encuentra en Estados Unidos. Ellos
lo que hacen es, yo asigno un origen, asigno un destino y ellos buscan la mejor ruta desde el punto de inicio al punto final. Entonces, eh, ¿qué ganan ellos con esto? Pues ahorro de combustible, disminución en los tiempos de entrega y pues un impacto positivo en la calidad de vida de los empleados. Entonces, también es utilizado para esto. Ahí ya hay muchas empresas de este estilo, no solo con logística, sino también con, digamos que uno necesita partes de auto, entonces uno coloca y le muestra cuál es la ciudad más cercana, cuánto es el precio, cuánto se le demora. Entonces también hay ese tipo de aplicaciones que se están usando actualmente y pues acá tenemos Apple. Eh, ¿Me confirman si el audio se escucha, por favor? Bienvenidos a Marketing en 60 segundos. En esta oportunidad hablaremos del Big Data. El Big Data básicamente hace referencia al almacenamiento masivo de datos que tiene como objetivo identificar patrones de comportamiento. En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología y teniendo en cuenta que cada vez los dispositivos tienen mayor capacidad para almacenar información, el uso de esta herramienta se ha intensificado por parte de las empresas. Apple recopila datos mediante distintas fuentes, partiendo por la cuenta iCloud, la que es fundamental para el buen uso de los dispositivos de la marca, donde recopila la información básica del usuario, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo, etc. También recopila datos mediante las aplicaciones que traen insertas sus dispositivos, tales como mapas, clima, salud, fotos, las que sirven para dar seguimiento a los usuarios, dando la posibilidad de crear nuevas aplicaciones que mejoren la experiencia de uso de los dispositivos, o también poder desarrollar nuevos productos. Apple invierte cada cierto tiempo comprando empresas dedicadas al Big Data. En el 2015 compró una empresa que le permitiría mejorar la navegación mediante su aplicación de mapas. Y anteriormente, en el 2013, pagó más de 200 millones de dólares por una empresa de Big Data especializada en redes sociales. Gracias, esto fue Marketing en 60 segundos. Bienvenido. Ellos como vieron la importancia de hacer un análisis a toda esta información, ellos no crearon su departamento de, se podría decir, de analítica de datos, sino ellos ya compraron una empresa que se dedicaba a esto. ¿Por qué lo hicieron de esta forma? Porque por lo que muchas veces es mejor, depende de la empresa, ¿no? Pero muchas veces es mejor comprar una empresa que ya tenga ese nicho de mercado, en este caso la analítica de datos, y asociarla a una empresa que ya tiene la información. Entonces con esto pues Apple logró exponenciar sus ventas y pues le tomó menos tiempo de que si le hubiera tocado construir todo el departamento ya para poder analizar estos datos. Algunas herramientas. Estas son las herramientas más usadas para la analítica de datos. Entre ellas están R y Python. R es un lenguaje de programación más que todo usado en estadística, pero tiene una librería que se llama Hadoop, que es bastante potente para manejar estos millones de datos. Y la otra es Python, es un lenguaje, se podría decir, relativamente nuevo, que está en auge. Y ellos tienen ya, hay una librería que se llama Apache Spark. Cuando hablamos de estas dos librerías, nos referimos, acuérdense que son millones de datos por minuto que se pueden procesar. Entonces ya están muy bien optimizadas. Vale, algo de la bibliografía. Y pues muchas gracias. Esta sería entonces la parte teórica. Y pues vamos a empezar con la parte, podría decir, práctica. Bueno, lo primero es, necesitamos pues un entorno de programación y se podría decir los códigos, los comandos. Entonces, para que por favor, pues si quieren eh, ir interactuando en tiempo real, pues yo subí un repositorio. Entonces pueden colocar en internet GitHub Cristian sin H S González. Vale. Listo, entonces colocan así por Google y entran a este repositorio que tiene el mismo nombre de usuario, Cristian S. González. Vale, entonces, sí,
Bueno, vuelvo a repetir. Colocan en Google GitHub el comando que les envié por el mensaje, Cristian S. González, y entran al que tiene el mismo nombre de usuario, Cristian S. González. Ingresan y les va a aparecer de esta forma. Entonces le dan acá donde dice pandas. Y en pandas van a ver dos documentos, entonces le dan al que dice comandos. Y estos serían los códigos que vamos a socializar. Todo esto, pueden tener esto abierto o copiarlo en otro lado. Yo les voy a explicar cada uno de estos comandos. Y pues, ¿cuál es la ventaja? Nosotros vamos a trabajar con Python, porque con Python me parece muy práctico, ya que Google tiene un compilador de Python en los servidores de ellos. Entonces no hay necesidad de descargar nada, sino lo podemos trabajar todo directamente en la nube. Tan solo es que tengan una cuenta de Gmail. Entonces le podemos dar collab. También les escribo ahí por el chat. Ese sería nuestro entorno de trabajo. Collab. Y le dan al primero, el que dice Google Colab. Ahí les pide que tengan una cuenta. Y pues crean un documento. Le dan acá el nuevo cuadernillo. Entonces cuando le den el nuevo cuadernillo, le dan acá el nuevo cuadernillo. Y ahí se les abre. Ya, y nuevo cuadernillo. Cuando ustedes abren apenas el Colab, ahí aparece nuevo cuadernillo o cancelar. Ustedes le dan el nuevo cuadernillo y pues se les abre esta interfaz. Entonces ya tendríamos el ID, tenemos los códigos y que nos faltaría los datos que vamos a analizar. Entonces pues me pareció práctico hacer un análisis sobre algunos datos de Bitcoin. Entonces así escriben por Google descargar historial datos BTC, indicando que son las siglas de Bitcoin. Les puedo copiar el URL mejor, como para que no. Y entran a esta página. Entran a esta página y acá tan solo en esta sección seleccionamos la fecha. Él tiene datos desde el 2015, 2014, entonces vamos a trabajar con datos del 2015 hasta la actualidad. Desde 2015, enero, y pues escogen cualquier fecha. Entonces le dan listo, se fijan que acá les haya cambiado la fecha y le dan aplicar. Ya cuando le den aplicar, ya todos los datos actualizaron y acá pueden descargar el documento. Le dan acá en descargar. Bueno, yo ya lo tengo ahí descargado. Bueno, igual lo voy a descargar. Entonces ya tendríamos el ID, el entorno de trabajo, los datos que los obtenemos de esta página y pues ya los códigos que vamos a empezar a implementar. Vale, entonces estamos acá en este entorno de trabajo. Le dan aquí en la carpetica que está a la izquierda. Cuando le dan se abre este espacio. Y listo, ahí ya cuando les cargue les va a aparecer esa carpeta que está ahí. Y lo que hacemos es seleccionar los datos, el documento en Excel, y arrastrarlo. Entonces lo arrastramos y él ahí le pide que sí. Y ahí ya se sube el documento. Entonces ya tenemos ahora sí los datos y ya podemos empezar a codificar. Algo importante es que es bueno saber siempre cuáles son los datos que nosotros vamos a manejar. Entonces eso lo vamos a ir viendo, pero es muy importante eso, saber cuáles son los datos, o sea, qué tipo de estructura tiene. En este caso pues es estructurado y ahorita vamos a ver cómo viene la estructura. Nos dirigimos entonces a la línea de comandos que les había dejado. Entonces nosotros, bueno, Python, pues como les había dicho, tiene el Apache Spark, pero también tiene otra librería que maneja datos, no al mismo volumen que Apache Spark, pero también puede manejar gran cantidad de datos. Esta librería se llama Pandas. ¿Cuál es la ventaja? Que Pandas ya viene
dentro de este lenguaje. O sea, es una de las muchas librerías que tiene este lenguaje, entonces no me toca hacer ningún tipo de descarga como si fuera con Apache Spark, que ahí sí me toca descargar algunos complementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar esta librería, el cual se llama Pandas, y le vamos a colocar un seudónimo. En este caso, un seudónimo que lo vamos a llamar PD. Entonces cualquier dato, cualquier información, cualquier función que vayamos a usar de Pandas, la vamos a denotar como PD. Es abreviación y pues ya es una abreviación, se podría decir que es conocida mundialmente. A uno le puede colocar cualquier nombre, pero esa es la más usada. Esa sería la línea 4, si no estoy mal, del código que les pasé. Bueno, vamos. Entonces vamos a copiar esta otra línea, la línea 5. La vamos a pegar acá. ¿Qué es lo que nos dice la línea 5? Nos dice, vamos a llamar un documento. Este es el nombre del documento que tenemos acá. Como se pueden dar cuenta, es diferente. Entonces vamos a llamarlo tal cual. btc-usd. Y la extensión de ese archivo. El index call es para si nosotros dentro de ese conjunto de datos queremos que alguno sea el identificador. ¿A qué nos referimos con identificador? Se podría decir en una base de datos de personas, el identificador es la cédula. En una base de datos de autos, el identificador es la placa. A eso nos referimos con un tipo de identificador que sea único dentro de ese conjunto de datos. En nuestro caso, como nosotros no sabemos cómo son los datos, por ahora vamos a dejarle un identificador estándar. ¿Cuál es ese identificador estándar? 0, 1, 2, 3, 4, un identificador autoincrementable que se genera automáticamente. Entonces ya tendríamos de esta forma, PD, vamos a leer un documento que va a ser de extensión SV y lo vamos a guardar en una variable llamada BTC. Para nosotros verificar si está bien el código, acá nosotros le podemos dar correr. La primera vez que ejecuta él se va a demorar bastante. También depende de la conexión a internet, ya que estamos trabajando con un equipo, lo estamos manejando remotamente, el cual esta es la interfaz. Entonces, como se pueden dar cuenta, sale el chulito, que quiere decir que los comandos que acabamos de colocar están bien. Bueno, vamos a dejar este como nuestro código principal por si toca volver a ejecutar y vamos a abrir otra sección de código. Lo chévere de Colab es que no necesariamente debo escribir todo el código acá, sino yo lo puedo fraccionar. Entonces, ¿cómo lo fracciono? Tan solo le doy acá en código. Entonces me abre otro espacio de trabajo que está dentro del mismo espacio de trabajo, pero digamos cuando yo corra, él no va a volver a ejecutar esto, es como para optimizar tiempos. No vuelvo a ejecutar todo porque ya está guardado en memoria. Entonces tan solo abro otra sección y ahí empiezo a trabajar. Entonces nos vamos de nuevo a nuestro código y vamos a copiar estas otras dos líneas, la línea 10 y la línea 11. Entonces las vamos a pegar. Bueno, nos copiemos de una sola línea porque crea error. Entonces copiamos la primera línea. ¿Qué es lo que nos hace el head? Como nosotros necesitamos saber cuáles son los datos que tenemos porque no hemos abierto el documento. Entonces el head nos da un vistazo, démosle play y nos da un vistazo de las 5 primeras filas que tiene nuestro documento. También nos da el nombre de los encabezados. Entonces podemos ver que esto son datos estructurados. ¿Por qué son estructurados? Pues por lo que habíamos dicho anteriormente, están organizados en filas y columnas y las columnas tienen un identificador, el cual es el título de la columna. También hay otro identificador que viene por las filas. Eso es lo que nos hace la función head, nos muestra los 5 primeros datos y digamos si nosotros queremos ver más datos, entonces dentro colocamos el 10. Ella nos va a mostrar los 10 primeros datos contando el 0, ¿no? Por eso nos muestra 9, porque el 0 se cuenta como un dato. Si queremos ver 20, entonces ahí nos muestra los 20 primeros datos. Entonces lo importante es saber cómo inicia y cómo terminan nuestros datos, eso es lo más importante. Entonces con la función head podemos ver el encabezado, se podría decir, de nuestro conjunto de datos. Necesitamos ahora saber cómo es el final de estos datos para ver si terminan con la misma estructura. Entonces nos vamos acá a nuestro código. Listo, entonces
con el head hacemos eso, miramos los primeros datos de nuestra tabla. Nos vamos acá otra vez al código y copiamos la línea 11. Entonces, borramos la línea 10. O bueno, no la voy a borrar, la voy a comentar. Un comentario indica que no es parte del código, por eso se pinta de otro color. O sea, si yo ya lo ejecuto, él no me va a mostrar nada porque esto no hace parte del código ya. Tan solo un comentario. Y coloco la otra línea de código, el cual es la 11. Entonces con la línea 11, ¿qué hacemos? Vemos los datos que están al final de nuestro documento. Entonces si nosotros le damos play, ya nos muestra, son los últimos datos. Podemos ver que tenemos aproximadamente 2853 datos. Eso es lo que tenemos, contando el 0, 2853 datos. Y podemos ver que tiene la misma estructura. Igual podemos colocar a cualquier número por si de pronto queremos ver más de los datos que hay, los 10 últimos, los 20 últimos. Ahí vamos viendo la información. Listo, entonces con head vemos los primeros datos y con tail vemos los últimos datos. Comentamos esta línea pues para que no nos vaya a crear error. Si hay alguna duda, pues hacen la intervención y la revisamos. Ya con la línea 12 nos vamos acá y la copiamos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace este método describe? Bueno, le damos a ejecutar y se los voy explicando. Él nos hace un análisis rápido por columnas. Entonces nos dice cuánto es la cantidad de datos, lo que habíamos visto anteriormente. O sea, nos dice tanto open como high, como low, como close, como volumen. Tienen esta cantidad de datos, 2853. Acá nos referimos a la cantidad de filas. Vamos a tener una media, nos da una media. Esta media pues no es tan confiable, pues sí, ¿no? Ya que como estamos hablando de datos de criptomonedas, esto tiene una gran volatilidad. Entonces pues no es muy recomendable copiarse, tener en cuenta esta media, a no ser que vayamos a mirar lapsos de tiempo más cortos. Una desviación estándar, el valor mínimo dentro de nuestros datos. Podemos ver que el valor mínimo en ese rango de fecha fue, estos datos están en dólares, 211 dólares, el dato mínimo del máximo del día, el dato mínimo del mínimo del día, 171 dólares, en lo que cerró la oferta. Bueno, este es exactamente el mismo dato. El volumen es la cantidad de transacciones en dinero que se hizo en el día. Bueno, esto ya pues ahí sí se necesitarían algo de economía básica, pero sería más o menos eso: cuántas transacciones hicieron en el día en dinero. El 25% de los datos, el análisis ya del 25% de los datos, el análisis del 50% de los datos y el análisis del 75% de los datos, tomándolo desde la fila 0. Entonces el 25% de los datos de 2300 sería aproximadamente como 500, si no estoy mal. Entonces los primeros 500 datos, los primeros 1000 datos, los primeros 1500 datos, más o menos sería así. Y pues los valores máximos de cada uno. Entonces eso es lo que nos da esta función describe. Entonces ya tenemos como un análisis rápido de lo que tenemos ahí en nuestro documento. Para eso sirve esa función. Entonces, bueno, para este tipo de datos no funciona bien. Vamos a comentar ahora esta línea. También es importante saber cuál es el tipo de dato. ¿A qué nos referimos con tipo de dato? En programación uno maneja datos de tipo carácter, que serían textos, datos de tipo numérico, y que pueden ser números enteros, números decimales, datos de tipo booleano, que pueden ser verdadero o falso. Y dependiendo del lenguaje de programación va a manejar muchísimos más, pero esto se podría decir que son los básicos. De cadenas de texto, numéricos y booleanos, que son verdadero o falso. Entonces, tan solo nosotros todas las variables las tenemos en BTC. Colocamos BTC de type para mirar el tipo de dato y el print es para que lo muestre en pantalla.
Entonces ahí podemos ver qué es lo que nos está indicando. Nos dice que el date es un tipo objeto, el open es tipo flotante, esto y nos indica que son tipos numéricos decimales y tipo numérico entero. Entonces ahí podemos ver más o menos cómo viene la estructura de nuestros datos en columnas. Tengan presente que todo este análisis que hemos hecho hasta el momento no hemos abierto el documento. Igual nosotros podemos abrir, o sea, digamos esta parte la podemos saltar, abrimos el documento, hacemos un análisis rápido y pues ya sabemos qué es lo que hay. Pero por el momento, sin abrir el documento, con solo código, ya hemos hecho algunos análisis de los datos que tenemos. También importante, digamos este documento pues tiene pocas columnas, entonces pues nosotros alcanzamos a ver todas las columnas en este espacio de trabajo. Pero digamos hay documentos que tienen muchísimas más, igual muchísimas más filas. Entonces vamos acá a nuestro código, copiamos la línea 14 y vamos a mirar qué es lo que hace la línea 14. Entonces pegamos la línea 14, comentamos la línea anterior y volvemos a ejecutar. Entonces el punto shape lo que me dice es su documento va a tener 2853 filas y va a tener 7 columnas. Entonces acá ya sabemos cuánta cantidad de datos hay dentro de nuestro documento, que también es algo importante. Entonces eso hacemos con el punto shape. Y bueno, internamente cuando nosotros manejamos pandas, esto sí ya es algo un poco complicado de explicar, pero él lo maneja tipo diccionario. O sea, lo maneja como internamente tipo diccionario, pero nosotros lo podemos trabajar como si fuera una base de datos estructurada. Es algo un poco raro, pero él lo maneja de ambas formas y pues es muy práctico al momento de uno querer extraer información. Entonces, listo, eso es lo que hace el shape. Copiamos la otra línea de código, la pegamos y comentamos la anterior. Ejecutamos y qué es lo que nos hace acá. Como les había dicho, estamos manejando algo relacionado a los diccionarios. Entonces en los diccionarios que manejamos clave, ¿qué es una clave? El identificador, en este caso el título de las columnas, y valor, que son los valores todo el resto de datos. Entonces internamente se trabaja como si fuera un diccionario, pero nosotros lo visualizamos como si fuera una tabla de Excel. Entonces con esta función btc column values nosotros podemos ver los títulos que tiene nuestro documento. Igual con el head, con el tail también habíamos visto los títulos, pero acá si queremos ver solo los títulos, acá ya los tenemos. btc, que es donde tenemos todos los datos desde el inicio, columns value. Eso es lo que hacemos con esa función. Y ahora sí ya vamos a empezar a procesar los datos que tenemos. Entonces nos vamos acá, vamos a empezar a hacer algunos filtros. Nos vamos acá a la línea 21. Entonces ya sabemos qué tipo de información tenemos. También sabemos pues cuántos datos tenemos. Y más o menos una estructura básica de los datos que tenemos dentro de nuestro documento. Entonces, ¿qué hace la función drawUp? Algunas veces, bueno, voy a abrir este archivo y voy a hacer algunas modificaciones para que ustedes vean. Digamos, ¿cuál es la ventaja? Que este documento, si nosotros lo vemos hacia simple vista, todos los espacios están llenos, ¿sí? No hay ningún dato faltante. Pero digamos, esto es con estos datos, pero algunas veces nosotros tenemos bases de datos donde no vamos a tener información en algunos campos. Digamos, hablemos de una base de datos de personas. ¿Qué pasa con las personas? Algunos no tienen segundo nombre, algunos no tienen segundo apellido. Entonces, si tenemos un dato que sea segundo nombre o segundo apellido, ¿cómo va a estar ese espacio? Vacío. ¿Por qué? Porque esa persona no lo tiene. Acá para mirar rápidamente este ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar algunos datos. Este es otro documento. Almaceno.
y voy a subirlo también a mi espacio de trabajo, solo para que más o menos vean cómo se ven. Entonces ahora el documento se llama btt.usd, voy a cargarlo para poder hacer el ejemplo. Cargo mi documento y vamos a filtrar. Bueno, lo primero es volver a ver cómo están nuestros datos. Entonces hago un head para mirar cómo están los datos y se pueden dar cuenta, ya me aparecen datos NA, datos nulos que no existen. Así los marca, bueno, los lenguajes siempre colocan algún identificador, en este caso Python los marca como NA. Entonces, ¿qué es lo que hace el drop NAP? Pues esos datos me los elimina. Entonces, si miramos, mira, el dato 1 tiene un dato no válido, la fila 3 tiene un dato no válido, la fila 4 tiene un dato no válido. Entonces, si nosotros corremos la función dropNap, el que lo que hace, ya dentro de esos datos, si se fijan, ya no aparece el dato 1. ¿Qué hace? Me borra esa fila. ¿Por qué? Porque me va a crear un error dentro de nuestro conjunto de datos. También me borró la fila 3 y la fila 4, me borró la fila 6, que eran las filas en las cuales habían datos nulos. Eso es lo que hacemos con el drop app. Esto es muy utilizado. Nosotros también podemos, si nos vamos acá al código, también nosotros, si se fijan, podemos asignarle un valor. Digamos, nosotros necesitamos no borrar datos, sino decir, vamos a colocarle un dato como para que poder hacer el análisis. Entonces voy a colocarle donde hay un dato nulo, voy a asignarle un 200. Pero no es con el dropNap, es con el filnap. Entonces vamos acá, copio la otra línea de código de filtrado. Bueno, copiemos solo desde BTC. Que nos dice el finap, lo que hace es esos espacios que están con caracteres vacíos, vamos a asignarle algún valor. En este caso le voy a asignar 200 y ejecuto. Entonces, si se fijan, ya el dato que tenía dato nulo me lo reemplazo por un 200, acá también me lo reemplazo por un 200 y acá también. Entonces ahí uno mira la conveniencia de que le sirva más y borrar el dato o reemplazarlo por uno que uno crea que es el que más se repite o que le pueda servir al análisis. Si hay alguna duda, pues me van diciendo y pues lo vamos socializando. Entonces copiamos la siguiente línea, la línea 23. Vamos acá y la copiamos. Voy a comentar ahora esta. Y analizamos la línea que acabamos de copiar. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Como les había dicho anteriormente, se manejan diccionarios. Entonces esta se podría decir que la estructura básica de un diccionario, el nombre de la columna y el valor que le quiero anexar. El nombre de la columna y el valor que le quiero anexar. Digamos, nosotros tenemos, esto es para hacer ya, vamos a reemplazar valores dependiendo de la columna. Lo que nosotros creamos más conveniente. Entonces el identificador de, digamos, este 200, que fue uno de los que reemplazamos. Vale, Marta, que esté muy bien. Gracias por asistir. El identificador es high. Entonces tan solo digo en la columna high, todo donde haya null, valores nulos, va a ser un 0. Y en la columna close, todo donde haya un valor nulo, le voy a declarar un hola. Entonces ejecutamos. Y si se fijan, ahí ya hicimos los cambios. Entonces valor 0, valor 0. Y me lo reemplazó por un hola. Nosotros podemos acá definir qué columna. Acá lo que hizo fue toda la columna la reemplazó por este valor 0. Toda la columna la reemplazó por este valor hola. Es otra forma de utilizar el filnap por si tenemos que hacer modificaciones del documento. Listo, eso sería ya ahí con la parte inicial para procesar esos datos. Vamos a empezar a hacer otro tipo de filtros. Copiamos acá la línea 28. Comentamos la línea anterior y acá pegamos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace
esta línea de código. Entonces colocamos BTC entre corchetes cuadrados. El identificador, digamos el identificador de nosotros son las columnas, entonces voy a traerme acá volumen. Voy a colocar BTC volumen. Vamos a ejecutar y miramos qué hace. ¿Qué es lo que hace? Solo me trae los valores de columna, de la columna volumen. Digamos, teníamos también otra columna que se llama open. Toca escribirlo tal cual. Mayúsculas y las tiene open. Tenemos todos los valores de la columna open, otra que se llama close, todos los valores de la columna close. También podemos hacer este filtrado no solo por una columna, sino por más de una columna. ¿Cómo sería? Entonces copiamos acá la siguiente línea de código, la 29. Aumentamos esta para que no nos cree error y pegamos. Entonces acá igual toca llamarlo por el mismo identificador. Vamos open y acá colocamos el close. La columna open, la columna close entre dobles corchetes cuadrados. Y ahí volvemos a jalar solo dos columnas de información, todo el conjunto de datos. Pues esto es o sea, solo estamos visualizando. Si nosotros quisiéramos guardar esa información, tan solo la asignamos a alguna letra. En este caso, digamos, le vamos a llamar esto open raya close, diciéndole que lo que va a estar acá guardado son solo estas dos tablas. Entonces open raya close, y si nosotros queremos ver ahora, tan solo colocamos open raya close y le colocamos el head, que son los comandos que ya hemos visto anteriormente. Entonces ahí igual ya vemos solo los 5 primeros datos, pero ya de una información ya filtrada. Eso es lo que hicimos, la filtramos, la guardamos en una variable y después ya a esa variable se le pueden aplicar todos los mismas métodos, funciones que ya hemos usado anteriormente. Entonces por si de pronto quieren pues empezar a filtrar y a guardar algún tipo de información, se puede hacer de esa forma. Entonces eso sería la parte de filtrado por columnas. ¿Alguna duda en alguno de estos métodos o que tengan? ¿No? Listo, lo que estamos viendo ahora es un poquito, se podría decir un poquito básico, pues para poder entender ya después un poco más el grueso ya de esta librería y poder, ¿qué es lo importante? Poder filtrar y poder graficar. Esa es la meta de la mayoría de los análisis de datos que uno quiere hacer: filtrar información, graficar información y con base a la información graficada pues poder concluir algo. Entonces ese es el fin al que nosotros queremos llegar. Entonces, pero primero debemos conocer las funciones que hay para poder empezar a hacer algo un poco más robusto. Entonces me voy al código, copio la línea 34 y la voy a pegar acá, la línea 34. Entonces ejecutamos para ver qué es lo que nos sale. Entonces si se fijan, esta línea de código lo que hace es, voy a llamar solo el primer dato de mi conjunto de datos. Entonces me trae el nombre de las columnas, que son todas las de acá, y el dato que tiene cada una de esas columnas. Acuérdense que pues en programación el primer valor es 0, no necesariamente debe ser el primer valor, puedo traerme el dato 5 o el dato 10, y así dependiendo del dato en específico que nosotros necesitemos de ese conjunto de datos. Acá nos estamos trayendo solo un dato. Si nosotros necesitamos un conjunto de datos, o como se podría llamar, también lo llaman en programación un slice, hacer como un barrido de datos de forma continua. Como nosotros hacemos este barrido, tan solo indicamos un inicio y un fin, y en la mitad colocamos dos puntos, indicando que me va a hacer un barrido desde el dato 1 al dato 5. Y vamos a ejecutar, y eso es lo que nos está mostrando. Si se fijan, esto es lo mismo que si nosotros estuviéramos haciendo un head.
muestra los primeros datos, pero un barrio nosotros podemos colocar otro dato. También lo bueno es que como este es el punto de inicio, nosotros podemos mirar información que está, digamos, en la mitad de nuestro conjunto de datos. Nos muestra desde el dato 100 hasta el dato 120. Entonces, de esta forma nosotros hacemos barrios para conocer de pronto datos intermedios o algún dato en específico que necesitemos de nuestro conjunto de datos. Nos vamos otra vez acá, copiamos la línea 36. Ahí estoy trabajando acá, pero voy a borrar esto para volver a trabajar con los datos correctos. Listo, para quitar los nudos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta otra función? Llamamos valores específicos de nuestro conjunto de datos. No necesariamente tienen que ser continuos, no pueden ser de forma aleatoria. Estoy llamando el dato 0, el dato 3, el dato 5, como lo estoy marcando acá. Pueden ser también datos dispersos, el dato no necesariamente tienen que ser en orden, el dato 100, el dato 3, el dato 5. Y así. Entonces con esta línea de código pues llamo datos puntuales de nuestro conjunto de datos. Listo, acá hay, bueno, esta línea de código pues la voy a colocar, pero esta línea de código funciona igual que esta línea 12. Funciona exactamente igual. Entonces corremos y me muestra el dato 1. Tan solo que ahorita vamos a ver la aplicabilidad, por lo que este es iLog y este es solLog. Entonces la aplicabilidad ya de utilizar el log, ¿cuál es? Con el iLog yo no puedo traerme columnas en específico, me toca traerme todo el conjunto de datos que va a tener esa fila. Si la fila tiene 5 columnas, con el iLog me traigo todas las 5 columnas. Ya con el log yo me puedo traer datos específicos. Se pueden aplicar estos mismos, puedo aplicar un slice, un conjunto de datos o solo un dato, pero le puedo colocar un identificador, el cual es la columna. Entonces yo voy a decir, voy a traer el dato 3, el dato 0, dato 3 y dato 4 de la columna open. También acá puedo colocar un conjunto de columnas. El conjunto sería close. Listo, entonces ahí me traje ya el conjunto de columnas. Aquí me falta esto ya. El conjunto de columnas, una open y una close. Entonces me traigo datos en específicos de ciertas columnas. Teniendo en cuenta, estos son los identificadores, ¿no? Digamos, si fuera una base de datos persona, pues el identificador sería la cédula. Si fuera una base de datos pues igual de carros, el identificador sería la placa. Y así, entonces me traigo información, la apertura y el cierre de cómo fluctuó la moneda en ese día. En este caso el dato 0, dato 3, dato 4. Nos vamos acá a nuestro documento. Ahora sí ya empezamos, se podría decir, con la parte útil. Vamos a empezar a hacer filtrados, pero ya por condiciones en programación. Nosotros tenemos, bueno, eso también se vio algo en matemáticas, que son algunos operadores. ¿Cuáles son estos operadores? El i, el o, el or, entre otros, que se podría decir que son como unas tablas de verdad. Entonces en Python, bueno, pues no propiamente en Python, sino la librería Pandas, cómo maneja estos operadores. Lo maneja con este símbolo, que sería como si fuera i. Ahorita más adelante, cuando empecemos acá a utilizarlos, vamos a entenderlos. Este otro símbolo, que sería o. ¿Y cuál es el otro? Y este otro símbolo, que sería negación. Entonces tenemos estos tres símbolos que son usados como para
hacer condiciones. ¿A qué nos referimos? Si nosotros tenemos en programación, para uno hacer condiciones, uno maneja o es verdadero o es falso. Si es verdadero, haga esto. Si es falso, haga esto. ¿No? Como una especie de condición. Entonces, si nosotros acá tenemos, vamos a borrar esto. Nosotros acá decimos, si los valores en alto son mayores a 2000, guárdemelos en cierto lado. Si no son mayores, me los guarda en otro lado. O sea, estoy manejando verdadero o falso solo con esta sección de acá. Si nosotros queremos manejar ese verdadero o falso ya con dos columnas, acá lo que me está diciendo, si es mayor de 2000, esto va a ser verdadero. Y si la parte los valores en bajos son mayores a 2000, es verdadero, él va a hacer algo. Bueno, hay unas tablas de verdad, vamos a escribirla acá rápidamente. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Esta sería como lo que nos estamos refiriendo acá. Cuando utilizamos el i, el solo es verdadero. Este es para ahí. Solo verdadero cuando ambas son verdaderas. El resto ya es falso cuando hablamos del i. Y cuando hablamos del o, que sería esta, solo ese ya es lo contrario. Solo es falso cuando ambas son falsas. Entonces ahí ya tenemos, o sea, él solo va a realizar esta acción cuando ambas sean verdaderas. ¿Por qué? Porque tengo el i. Si yo colocara esta acá, pues él solo no la realizaría cuando ambas son falsas. Listo, entonces vamos a mirar qué es lo que estamos haciendo. Esto lo voy a guardar en algún dato, voy a llamarlo filtrado. Entonces acá ya estoy haciendo, voy a empezar a filtrar los datos. Porque tomé ese valor, tomé un valor al azar. Nosotros ya habíamos mirado cuál era el mínimo, cuál era el máximo con el describe. Que el máximo estaba como en 63.000 y el mínimo estaba como en 170. Entonces tomé un valor entre ellos 2000 y 2000, tanto para los valores en alto como los valores en bajo. Entonces hago mi condición y vamos a filtrar, vamos a visualizar esos datos filtrados. Entonces filtrado .gear. Entonces hago el filtro y visualizo. Entonces, si se pueden dar cuenta, los datos mayores a 2000 empiezan desde la fecha, esto es desde mayo del 2017. Empiezan los valores en alto, o sea, mayores a 2000, desde mayo del 2017. Si nosotros cambiamos acá nuestra condición, colocámosle 500, vamos a mirar los valores en alto en 500 desde qué fecha empezaron. Los valores en alto en 500, bueno, como tocaría cambiar acá también para que haya una relación. Valores en alto empezaron desde mayo del 2016. Entonces acá ya empezamos a filtrar información dependiendo unas condiciones dadas. De esta forma nosotros hacemos las condiciones en un conjunto de datos. Digamos, si nosotros tenemos información de estudiantes, entonces tan solo colocaría la columna, la nota, y acá le diría mayor a 3, si fuera de 0 a 5 la nota, o 6 si fuera de 1 a 10, y así filtro todos los estudiantes que tienen una nota mayor a la que yo estoy solicitando. Entonces ahí podría hacer un análisis rápido si fuera ya con estudiantes la base de datos. Eso sería ya con la parte de condicionales. Puedo colocar mayor, mayor igual, menor, diferente, que el diferente ya es con este símbolo, lo que se usa usualmente. Listo, esta línea lo que hace, bueno, comentamos estas dos.
Ya tengo unos datos filtrados. Aunque yo haya comentado la línea, ya en filtrado tengo unos datos. ¿Cuáles datos? Estos de acá. Y ahí están almacenados en memoria. Entonces, ¿qué es lo que me hace esta otra línea de código? Esta función strcontain lo que hace es, voy a hacer un filtrado, pero no con un valor numérico, sino con un valor escrito. Digamos, en nuestra base de datos no tenemos valores escritos, ¿sí? O sea, todos son tipos numéricos. Entonces no podría hacer esa búsqueda, ya que son con solo tipo cadenas de texto. Digamos, si yo tengo acá una cadena de texto que diga el estudiante no presentó la actividad, el estudiante reprobó la actividad o así sucesivamente, yo tan solo coloco una palabra clave, digamos reprobó o perdió. Entonces yo coloco esa palabra clave y él dentro de mi conjunto de datos me va a buscar esa palabra. Ahorita la vamos a usar, vamos a hacer algunas modificaciones de nuestra base de datos, pero por el momento la vamos a tener acá. Vamos a dejarla de otro color para tenerla presente. También es un comentario, acá tenemos un comentario. Entonces empezamos, copiamos toda esta sección de código. Vamos desde acá, desde la línea 63 hasta la 91. Copiamos toda esa sección de código y voy a crear acá uno nuevo como para no... Listo, en esta sección solo tengo el código que acabo de copiar. Python, bueno, en muchos lenguajes de programación uno maneja funciones. ¿Qué son funciones? Digamos, cuando nosotros tenemos cálculos repetitivos, como digamos hacer en nuestro caso, como estamos trabajando con monedas, bueno, con dinero. En este caso este dinero está en dólares. Si yo tuviera que hacer una conversión de dólares a alguna otra moneda, eso sería una tarea repetitiva. Digamos, este dato, pasarlo a pesos, este otro dato a pesos, este otro dato, eso ya es una tarea repetitiva y es igual. Entonces, para eso sirven las funciones, hacer tareas repetitivas que sean iguales, así ahorramos, digamos, código. No se repite tantas veces un código y pues va a quedar un poco más legible. Entonces a eso nos referimos con funciones. La mayoría de los lenguajes las tienen y en Python esas funciones se definen como def. Bueno, si toca pues tener algo de conocimiento en Python, conocimiento básico. Pero esto sería una función. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es la estructura de una función? Voy a decir, voy a crearme una función que va a tener un nombre y va a tener unos datos de entrada. Así se definen por lo general las funciones. Un nombre identificador y unos datos de entrada. O muchos datos de entrada. Depende cómo sea la estructura que uno tenga. Estas funciones solo se van a ejecutar cuando yo diga que se ejecuten. O sea, cuando yo las esté llamando dentro del código principal. Todo esto es una función. Si yo no las llamo, pues no se van a ejecutar. Con Pandas, ¿cómo nosotros realizamos este llamamiento? Hay tres formas. Bueno, hay dos formas de realizarlo. Formas rápidas de realizarlo. La primera, ahorita les explico qué hace este código, pero la primera sería esto. La línea 25. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esa línea 25? Le vamos a decir, créeme una nueva columna que va a tener este nombre. Este va a ser el nombre de mi nueva columna. Y a esa nueva columna, aplíquele la función movimiento. Eso es lo que nos dice. Vamos a crear una nueva columna que se va a llamar diferencia. Aplíquele la función movimiento y empiece a tomar los datos desde la fila 1. ¿Por qué no tomamos desde la fila 0? Porque tengan en cuenta que la fila 0 ¿qué es? Los títulos. Entonces por eso nosotros le indicamos que debe ser desde la fila 1. Entonces vuelvo a decir. Vamos a crear una nueva columna llamada diferencia.
le vamos a aplicar un método que se llama movimiento desde el conjunto de datos de la fila 1 en adelante. Entonces nosotros nos vamos a movimiento. ¿Dónde está la función movimiento? La función movimiento es esto. ¿Qué es lo que me dice la función movimiento? Voy a tener todos los datos. Todos los datos. ¿Y qué es la operación que voy a hacer? Voy a decirle a todos los datos de open, réstele todos los datos de close. Entonces ahí estoy obteniendo una diferencia de cómo cerró el mercado ese día. El mercado abrió, digamos, en $500 y cerró en 600. Si yo hago la diferencia, voy a bueno, esto debería ser al contrario. Vamos a dejarlo así. En cuanto abrió, en cuanto cerró. Si esta diferencia da positivo, quiere decir que cerró en alza. Si esta diferencia da negativo, quiere decir que cerró en bajo. Entonces hacemos esta operación y donde vamos a guardar todo ese conjunto de datos en una variable que se llama resultados, y eso es lo que vamos a retornar, o sea, a devolver a nuestro conjunto de datos BTC. Entonces vamos a comentar estas dos y vamos a mirar cómo funciona esto. Como les dije, esto no se va a ejecutar si yo no lo llamo. ¿Cómo lo estoy llamando? Acá lo estoy asignando. Voy a llamar solo movimiento, entonces solo se va a ejecutar esto. Corremos, no se muestra nada porque no le he dado mostrar. Entonces nosotros tan solo ya sabemos cómo mostrar con el head. Y ahí estamos viendo, tenemos igual los 5 primeros datos, pero ya se me creó una nueva columna que va a ser la diferencia. Que me va a decir en dólares si el mercado cerró a la alza o si cerró a la baja. ¿Sí? Entonces acá tenemos, mire, abrió en $220 y cerró en 314. O sea, cerró a la baja, acá ya decimos, cerró a la baja. Entonces ahí ya tenemos otra información dentro de nuestra columna, que como lo hicimos aplicando un método. ¿Cómo aplicamos nosotros los métodos en Panda? Con esta estructura. Guardamos una nueva columna, le aplicamos el método empezando desde la fila 1, que fue lo que hicimos acá. En ese método puede ir lo que ustedes quieran, porque tienen todos los datos para hacer las operaciones que quieran. Y depende de la aplicabilidad. Entonces ya tenemos... Listo. Ahora vamos a ver cómo es otra forma de crear una columna usando propiamente pandas. Entonces en esta nueva columna voy a decir, voy a obtener la diferencia en pesos. Pero como solo necesito una columna, entonces no le voy a enviar todos los datos, porque para eso utilizaría un apply, cuando necesito enviar todos los datos. Voy a enviar solo la columna, que es lo que necesito saber, la diferencia. A esa diferencia le voy a hacer alguna operación. Entonces voy a crearme una nueva columna que se llama diferencia pesos. ¿Y qué datos voy a enviarle a esta función que se llama conversión? Acá la estoy diciendo, voy a aplicarle conversión. ¿Qué datos le voy a ingresar a conversión? Pues los datos de la columna diferencia. ¿Cuáles son los datos de la columna diferencia? Todos los que nosotros vemos acá. O sea, yo le voy a enviar a esta conversión, voy a enviarle menos 6, 0,95, menos 33,76, toda esta columna de datos, por lo que eso es lo que estoy diciendo yo acá. Entonces envío toda esa columna de datos. O sea, yo ya sé que mis datos son estos, esta columna. Entonces vamos a ver qué es lo que hace la función conversión. Nos vamos a la función conversión, me va a decir que me va a ingresar el dato de la columna. Y yo, ¿qué es lo que hago? Los datos columna, que son los que ingresaron, le voy a hacer la conversión. En este caso, bueno, coloqué ahí un valor, 5.000, suponiendo que el dólar está a 5.000, para hacer la conversión a pesos. Entonces acá estoy realizando la conversión a pesos. Y la voy a retornar en una variable llamada diferencia pesos, que es lo que va a estar acá. Y todos esos valores ya se van a almacenar en una nueva columna que se llama diferencia pesos. Si nosotros ejecutamos, podemos ver que ya se volvió a crear otra columna, como lo denotamos acá. Esa columna, ¿cómo se creó? Pues utilizando la columna diferencia, multiplicándolo por un valor de conversión. Entonces acá tenemos cuánto fue
en cuánto estuvo el mercado ese día, si fue a la alza o a la baja, pero ya visualizándolo en pesos. Listo, eso sería las dos formas rápidas de hacer funciones con pandas. Ya esto es como uno hace funciones en Python, de pronto para darle un poco más de robustez, colocando condicionales y otros mecanismos que uno puede utilizar en los lenguajes de programación. Entonces acá lo que hago se denota de la misma forma. Voy a crear una columna que se va a llamar movimiento. Vale, entonces en Python, ¿cómo denotamos una función? Tan solo down-up, ese fue el nombre que yo le coloqué, down-up, y le ingreso los datos. En nuestro caso los datos los tenemos en BTC. Y ya acá teniendo los datos, tenemos este mismo conjunto de datos, pero en este espacio de trabajo. En este espacio de trabajo, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a denotar si el mercado estuvo en alza o estuvo en bajo, dependiendo esta columna de datos, pero lo voy a denotar con una palabra. Si está en baja, si está a la baja el mercado, voy a denotarlo como down. Si está al alza, voy a denotarlo como up. Y si el mercado se quedó igual, o sea, tuvo una diferencia de 0, pues lo voy a denotar como equals. ¿Cuáles son los datos que voy a usar para saber si el mercado estuvo a la alza o a la baja? Igualmente, los mismos datos bueno, en este caso utilicé open y close, igualmente haciendo la resta. Open y close haciendo la resta. Y denoté una nueva columna. Esta es como un espacio de trabajo interno. Esta columna no va a afectar. Denotada resta. Acá hago tan solo las comparaciones. Hago un lazo para que él me repita la cantidad de datos. Digo, si va a ser menor a 0, quiere decir que el mercado estuvo a la baja. Si va a ser mayor a 0, quiere decir que estuvo a la alza. Y si no fue ni mayor ni menor, ¿qué quiere decir? Que el mercado estuvo igual. Y esto lo voy a devolver en una columna llamado movimiento. Eso es lo que hace este método, que esto es lo que usualmente uno hace, crea funciones un poco más robustas y procesa esos datos. Entonces acá la creamos y tan solo vamos a ejecutar para ver qué es lo que pasa. Entonces si se fijan, acá tenemos ya una nueva columna que dejemos esto así, que me dice si estuvo a la alza o a la baja. Ya. Listo. Ahora sí. Entonces creamos la nueva columna y nos dice que acá el mercado estuvo a la baja, acá subió, acá estuvo a la baja, acá subió, acá estuvo a la baja. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya estamos a nuestros datos cuantitativos, le estamos asignando una cualidad con respecto ya a un preprocesamiento que se ha realizado. Decimos subió, bajó, bajó, subió, bajó, bajó y así sucesivamente. Ya como nuestro conjunto de datos ahora sí tiene palabras, podemos utilizar esta función que había dejado acá. Entonces si quieren devolvemos otra vez al código, la línea 53, la copiamos y hagamos un nuevo espacio de trabajo como para no modificar ese nuevo código. Listo. Y pegamos esta línea de código. ¿Qué es lo que va a hacer esta línea de código? Me va a filtrar. ¿Cómo va a filtrar? Pues por todos los valores que están en bajo. Acá. Entonces si se fijan, ya tenemos una descripción de
de tipo texto y él ya está filtrando por esa descripción de tipo texto. Si nosotros le colocamos app, volvemos a ejecutar, entonces el filtrado que él va a hacer ya va a ser con app. Entonces estamos filtrando no solo con valores numéricos, sino con espacios de texto también, con esta línea de código. Notamos cuál es la columna que vamos a analizar y le decimos cuál va a ser la palabra identificadora por la que vamos a filtrar. Ya acá tenemos un conjunto de datos filtrados. Vamos a colocarle acá otra filtrado 2, ya que ya tenemos filtrado 2. Entonces en filtrado 2 vamos a tener todos los valores que están en alto. Listo, entonces nos devolvemos acá y ya miramos la parte de funciones. Y como nosotros acá vamos a empezar a hacer análisis por grupos de datos. Entonces comentamos esto. Entonces, ¿cuál va a ser ese grupo de datos? Nosotros le vamos a decir al grupo de datos. O sea, nosotros anteriormente lo que hicimos fue filtrar, mostrar, filtrar y pues aplicar funciones para poder modificar esos datos. Nosotros lo que vamos a hacer acá ya es empezar a modificar ese conjunto de datos, obtener, digamos, similar a lo que estábamos haciendo con el describe arriba, el describe que me arrojaba la media. Entonces lo que voy a decir acá es a los valores BTC voy a agruparlos solo los movimientos y voy a asignarle una media. Entonces si ejecutamos, vemos que nosotros utilizamos la columna movimientos, le asignamos una media. Esperen, miramos acá. Es que esa columna no la tenemos. Así acá. Entonces a la columna movimientos vamos a colocamos esto. Así, ahí estamos filtrando por la columna movimientos, down y up, y a los datos que están le estamos asignando una media. Entonces acá tenemos la media de todos los valores en alto, de apertura, cuando el mercado fue a la baja. La media de todos los valores en alto cuando el mercado fue a la baja. Y también lo mismo cuando el mercado fue al alza. Entonces cuando el mercado fue al alza tuvimos los valores en alto, la media de los valores de apertura, la media de los valores en alto, la media de los valores en bajo. Entonces acá estamos filtrando por un identificador que en este caso es movimiento, que nos dice que es alto o bajo, y le estamos asignando una media a ese filtrado que tenemos. Entonces ahí estamos aplicando la media. Digamos, nosotros pues en estadística no solo aplicamos la media, nosotros aplicamos también otro tipo de filtrado, se podría decir, de análisis. Entonces podemos aplicar, esto ya son funciones propias de Python. Después también toca saber cuáles son las funciones, mat, una función de Python, mit y min. Entonces la diferencia, entonces vamos a hacer otra vez el filtrado por categorías, que es a la alza, a la baja, le voy a agregar estos valores a cada uno de nuestros identificadores. Entonces vamos a correr y acá tengo el identificador en bajo. A la diferencia voy a obtener el valor máximo. Entonces la diferencia acuérdense que el mercado está a la baja, ¿no? Down indica que el mercado está a la baja, por eso el mayor valor fue casi 0, indicando que ese fue el valor máximo. No puede ser positivo por lo que el mercado estuvo a la baja. A la apertura le voy a aplicar una media. Entonces a la apertura, cuando el mercado estuvo en baja, le aplico una media, y cuando el valor en bajo de ese día le voy a aplicar una mínima. Entonces cuando el mercado estuvo a la baja del valor en bajo, este fue el valor mínimo cuando estuvo a la baja. Ahora hicimos el mismo análisis cuando el mercado estuvo al alza. Al alza, el máximo valor que se obtuvo cuando el mercado estuvo al alza fue de 7300. El valor de apertura, la media, fue de esto, y lo mismo para el menor valor cuando el mercado estuvo al alza,
El menor valor que hubo fue este, cuando el mercado estuvo a la alza. Entonces acá ya agregamos un poco más de filtros. Como les dije, estos son métodos en Python. Y ahí depende qué métodos quieran usar. Hay muchos más. Por lo que Python también maneja librerías de estadística. Entonces ahí pueden colocar. Y también pueden repetir la columna. Digamos, quiero saber la media cuando estuvo en bajo. Ah, vale, si no lo dejan. Entonces sí, solo aplican uno. Vale. Entonces acá lo que estamos haciendo es filtrando, estamos agrupando valores y a la vez a cada una de esas columnas de esos valores aplicándole un valor estadístico o teniendo alguna característica de ese conjunto de datos que acabamos de agrupar. Eso es lo que hacemos ahí. Ahora sí pasamos ya, esto lo voy a guardar en una variable. Entonces agrupados. Ahora sí ya pasamos a la parte de gráficos. Entonces para la parte de gráficos abrimos acá un nuevo código. Panda se lleva muy de la mano con esta, copiamos esta línea, la 107, muy de la mano con esta otra librería que se llama Matplotlib, que es una librería para plotear o para mostrar gráficos en Python. Podemos graficar cualquier tipo de datos, pero como les dije se lleva muy de la mano pues con pandas, ya que eso es a lo que nos referimos con análisis de datos. Filtrar, graficar y ya concluir. Entonces nos vamos a esta línea, la 109. Acá lo que decimos, yo esto lo había llamado acá, sí. Bueno, coloquémosle resumen como para que no nos arroje error. Entonces ya tenemos, estamos diciendo, no, acá no era, acá. Estamos diciendo, corramos esto. Tenemos ya unos datos filtrados que los acabamos de ver. Vamos a graficar esos datos, importamos la librería y le decimos los datos de resumen, la columna movimiento. Voy a hacer un gráfico de tipo bar. Vamos a graficar los datos de apertura, ya que movimiento no deja por lo que es un dato ya cualitativo. Entonces acá tenemos que en apertura los valores en bajo estuvieron más o menos alrededor de 14.000 y los valores en alto en apertura estuvieron aproximadamente en 12.000 y lo graficamos tipo bar, que quiere decir que es tipo barras. Este sería el primer tipo de gráfico. Ahora nos vamos acá al código y vamos a copiar esta otra línea, la línea 102 y 113. Vamos acá, creamos un nuevo archivo y pegamos. Acá voy a copiar esto, por acá, listo. Acá lo que vamos a hacer es Scatter, que ya tipo dispersión, de tipo dispersión de datos. Y voy a filtrar, decir que en el eje X va a quedar la fecha y en el eje Y va a quedar la apertura. Voy a graficar el completo de los datos, no los datos filtrados, sino ya el conjunto de datos. Acá sí se demora un poquito, ya que como estamos graficando el conjunto de datos. Entonces acá podemos ver, este es el gráfico que se ha generado a lo largo del 2015 a la fecha de la fluctuación del Bitcoin. Digamos, si nosotros no lo queremos de tipo dispersión, si lo queremos tan solo que sea una línea, tan solo no le asignamos ningún tipo de gráfico, sino graficamos, y acá ya tenemos exactamente el mismo gráfico, pero ya indicando que es una línea y son con los datos de apertura.
Lo podemos hacer también con cualquier tipo de dato que tengamos, con el de cierre, con el de diferencia, con cualquiera de los que ya vienen en la tabla. Y digamos un tipo de dispersión sirve como para este tipo de datos que nosotros queremos saber la diferencia. Entonces si nosotros graficamos acá se va a volver a demorar un poco, y ahí sí podemos ver la fluctuación con respecto a un valor central. En este caso, como estamos hablando de la diferencia, nuestro valor central sería el eje X, o sea el valor 0. Que es esta línea acá. Ahí podemos ver un valor 0 que está fluctuando con respecto a la fecha y podemos ver la dispersión. Entonces uno podría más o menos concluir que digamos los últimos años, bueno, en esta sección de acá el Bitcoin fluctuó mucho. Entonces una conclusión, entonces uno ahí pues entra a mirar por qué fluctuó. Pues puede ser esta fluctuación pues eh, por la pandemia. En la pandemia pues el mercado se volvió loco. Pues otro tipo de fluctuación también puede ser por la guerra, o por diferentes cosas que hayan pasado pues en este mundo de economía o igualmente de criptomonedas. Entonces ahí pudimos sacar un análisis. Y ya pues para terminar, nosotros cómo podemos guardar esos datos. Vuelvo a crear con un nuevo código. Y para guardar los datos, estos son los datos filtrados, que es el resumen ya de todo lo que hemos hecho. Que el resumen es esto que hicimos acá, la agrupación de esos datos. Entonces el resumen, esto lo comentamos. Y voy a decir que el resumen lo voy a guardar en un archivo CSV que va a tener este nombre. Entonces tan solo ejecuto y le doy acá arriba y me voy a content. Le doy acá arriba, ahora sale una flechita, le doy arriba y me voy a content acá. Y acá ya me sale el resumen de los datos. Entonces vamos a descargarlo y a visualizar cómo quedó nuestro resumen. Entonces si se pueden dar cuenta, acá tenemos el resumen, que fue lo que hicimos, los datos a la baja de la diferencia de apertura, el valor bajo, el valor de movimiento. Esto sería ya como el resumen de todo el análisis que hicimos, más algunas de sus gráficas. Sí, entonces pues ya con esto concluiríamos.